Muy buenos días a todos. Nuevamente les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión desde sus casas. Estamos contentos que Dios nos permite nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Continuamos con esta serie titulada El poder del Evangelio. Y hoy vamos a continuar desde el capítulo 8 del libro de Romanos, donde quiero que por favor abran sus Biblias esta mañana. Y quiero empezar con una pregunta que seguramente no les tomará por sorpresa. ¿Cuántos cristianos conocen que viven quejándose de lo difícil que son las cosas en la vida cristiana? Seguramente usted conoce a algunos. Hablan de las pruebas como si fueran interminables, de las tentaciones como si fueran inevitables y de las luchas por mantenernos a salvo de este mundo junto con las pasiones propias de la carne. Nos hacen pensar de alguna forma que los estándares de Dios son muy altos o casi imposibles de cumplir. Lo interesante es que esas personas constantemente se están buscando ayuda en diferentes lugares y cosas equivocadas. Ahora, cuando yo pienso en estas personas y pienso en lo que ocurre, viene a mi mente una imagen que seguramente le es mucho más familiar. Y se trata de esa escena cuando estamos todos en casa a la hora de la cena y falta un ingrediente y justo ese ingrediente está en un frasco, en un tarro, y el niño más pequeño lo tiene y debe destaparlo y con todas sus fuerzas intenta destapar el frasco, pero al no poder busca la ayuda de su hermanito, quien tampoco puede. Y después mira a su mamá para buscar la ayuda, pero finalmente le entrega el tarro a su papá, quien con toda la facilidad del caso lo abre. Cuando esto me ocurría a mí, ya no me ocurre tanto, mis hijos están más grandes ahora, pero cuando esto me ocurría, a mí me gustaba dejar la mano de mi hijo o de mi hija debajo del tarro y ayudarles a destapar el tarro. Eso para darles la idea de que en algún momento ellos lo iban a poder hacer solos. Ellos se sentían fuertes cuando el tarro se abría y finalmente sacábamos lo que había dentro de él. Es algo interesante, pero buscar la ayuda en el lugar correcto, en el lugar idóneo, no siempre es la primera opción. Ahora, uno se puede preguntar por qué el niño no acude primero a su papá antes de intentar abrir el frasco o antes de pasárselo a su hermanito. ¿Por qué no intenta primero ir ante su padre? Quizás es por su falta de experiencia o quizás es por su propio orgullo, intentando engañarse a sí mismo o engañar su razón, haciéndose creer que él puede destaparlo. Ahora, algo es cierto en todo esto, y es que en algún momento todos necesitamos ayuda. Algo similar ocurre en la vida cristiana, en la vida espiritual, cuando acudimos a las personas indicadas que pueden ayudarnos en nuestras debilidades, vemos cómo las luchas, cómo las debilidades se hacen eh, mucho más ligeras. Pero también es cierto que muchos de nosotros no buscamos ayuda. Y cuando lo hacemos, preferimos ir a una persona que al mismo Dios y al Espíritu de Dios especialmente. Ustedes ya saben que en el capítulo 8 de Romanos se ha demostrado que vivir en el Espíritu y actuar bajo su control, los que nos han acompañado a lo largo de esta serie, puede hacer que las debilidades del cristiano sean mucho más pequeñas y mucho más ligeras, como si se tratase de que Dios mismo abriera un frasco a la hora de la cena. Hermanos, vamos a leer esta mañana en Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Y luego les voy a pedir que oremos. Dice el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias
esta mañana. Tú eres bondadoso con nosotros al permitirnos dirigirnos a ti. Tú conoces todas nuestras debilidades, Señor, y sabes en qué momento te necesitamos. Sabes las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Aún el mismo predicador al tratar de presentar este mensaje. Y por eso rogamos todos, Señor, que en el poder de tu Espíritu, acudiendo a Él, a su intercesión, hoy podamos disfrutar, Señor, de una relación, de un apoyo en común con tu Espíritu, Señor. No solamente para escuchar este mensaje, para atender a tu voz, sino para esas debilidades, Señor, para esas flaquezas que diariamente tenemos que enfrentar en nuestra vida como creyentes. Enséñanos cómo vivir nuestra vida a través de tu Espíritu. Gracias porque tú eres todopoderoso, Señor, y tu Espíritu igual, y en ti somos capacitados para hacer todo, Señor, cuanto tú has demandado. Bendícenos a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dos versículos muy sencillos. Seguramente usted ya los había leído. Y titulé el mensaje de esta mañana El Espíritu Santo y la debilidad del cristiano. Pablo continúa hablando de la forma en que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. De eso ha venido hablando durante el versículo 1, el capítulo 8, que por excelencia les dijimos que es el capítulo más largo de la carta, pero también el que más hace referencia al Espíritu Santo. Exactamente 19 veces en total. Pablo hace referencia al Espíritu Santo, a su deidad, a la personalidad del Espíritu Santo, a su majestad. Antes de ver otras formas en que el Espíritu Santo obra, que serían en los últimos dos versículos que ya acabamos de leer, quiero que hagamos un breve repaso y que recordemos lo que hemos aprendido aquí, hasta este momento del Espíritu Santo. Y por eso quiero que me acompañen un poco más atrás, solamente haciendo uso del capítulo 8, versículo 1. En el versículo 1 leemos del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero que usted vaya mirando en cada uno de los versículos cosas que podemos aprender o hemos aprendido ya del Espíritu Santo. En el versículo 1, el Espíritu demuestra nuestro nuevo andar desde la justificación con Cristo. Baje al versículo 2. El Espíritu me ha librado de la ley del pecado, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Versículo 4, el Espíritu nos ofrece otra forma de andar. Versículo 5, el Espíritu nos ayuda en la renovación de nuestra mente. El versículo 6, el Espíritu nos vivifica y nos da paz. Versículo 9, el Espíritu evidencia nuestra unión con Cristo. Versículo 10, el Espíritu vive en nosotros. Versículo 11, el Espíritu vivificará nuestros cuerpos. Versículo 13, el Espíritu nos ayuda a mortificar el pecado. Versículo 14, el Espíritu nos guía. Versículo 15, el Espíritu nos da una nueva relación con el Padre. Versículo 16, el Espíritu nos da testimonio de nuestra paternidad. Versículo 22, el Espíritu nos da esperanza. Y los dos versículos de hoy, el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y versículo 27, el Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy claro que este capítulo es rico en la doctrina del Espíritu Santo, lo que conocemos en la teología como la neumatología. En estos versículos vemos algo sobre su personalidad, sobre su deidad, sobre su ministerio. Y estos dos últimos versículos que acabamos de leer, que son los versículos que van a ser predicados esta mañana, en esta lista vemos dos cosas en particular, y ya las leímos, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que el Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Mirando nuevamente el versículo 26, la pregunta es casi obvia. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Parece que tenemos que seguir contestando esa pregunta a pesar de lo obvio que suene. Vamos a ver dos formas en las que el Espíritu está dispuesto a ayudarnos. Y va a ser la última vez que Pablo en este capítulo habla del Espíritu Santo, porque no lo va a volver a mencionar. De pronto en contexto da la idea, pero no lo va a volver a hacer de forma tan específica como lo hace en estos últimos dos versículos.
Entonces, nuestro primer encabezado es para contestar esa pregunta de cómo nos ayuda el Espíritu Santo, lo sacamos del versículo 26. Leamos nuevamente el versículo 26, por favor, una vez más. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La primera parte del versículo es de donde sale la primera ayuda que el Espíritu Santo nos da, y es que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades. Parece bastante obvio por lo que el mismo texto dice, pero realmente resulta tan práctico como obvio el hecho de que el Espíritu está listo a ayudarnos en nuestras debilidades. Déjeme hacerle esta pregunta. Cuando usted se siente débil, ¿usted acude al Espíritu Santo en busca de su ayuda para que Él le ayude a superar la dificultad que usted está atravesando? Porque hay cosas que suenan bien, pero en la práctica no son tan reales como suenan. De la misma manera que el versículo 22 dice, leamos otra vez el versículo 22 que ya fue predicado, dice Pablo en el versículo 22, eh, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Luego el versículo 23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Entonces, no solamente la creación y el hombre, sino el Espíritu están gimiendo por ayudarnos en nuestras debilidades. El hombre en general necesita ayuda. Y el mundo, como vimos también cuando el pastor Jonathan predicó este versículo, está gimiendo porque sabe y necesita que Cristo venga. Ahora, el Espíritu está gimiendo por ayudarnos en nuestras debilidades. Él intercede ante Dios por nuestras debilidades. Y estos lamentos, que son los gemidos del Espíritu Santo, son lamentos sin palabras. Son la causa de nuestras propias debilidades, las que hacen que el Espíritu Santo interceda por nosotros con la idea de ayudarnos en nuestra santificación. Lo alentador de todo esto es saber que el Espíritu Santo está a nuestra disposición para ayudarnos. No sé usted cuando está atrapado intentando hacer una tarea que le cuesta mucho, o cuando está con muchas tareas y de repente aparece una persona y le dice, no te preocupes porque yo vengo a ayudarte. No sé usted cómo se siente, pero la experiencia de saber que alguien nos ayuda, especialmente cuando una tarea nos abruma y nos sentimos débiles haciendo esa tarea, es algo refrescante, es algo gratificante, es algo que no solamente nos da esperanza, sino que nos da aliento. Saber que no estamos solos, saber que hay una mano que nos ayuda, eso nos puede animar muchísimo. Resistir esta ayuda elimina la oportunidad de que el creyente crezca en cualquier área, ¿sí? Pero además que el Señor también sea glorificado. Y debo decir esto porque muchos realmente se están resistiendo a la ayuda que ofrece el Espíritu Santo. Y la idea en este texto es poder entender que lo que Dios nos ofrece realmente nosotros lo necesitamos, ¿sí? Nosotros lo necesitamos. Entonces, no podemos resistir la ayuda del Espíritu Santo si reconocemos que somos débiles para cumplir muchas de las demandas bíblicas. Nos debería resultar muy obvio que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo, nuestra mejor ayuda, nuestro mejor respaldo en el momento de las debilidades. Uno de los ejemplos que me viene a mí a la cabeza cuando hablamos de esto de resistir al Espíritu Santo, lo menciona Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. En su discurso contra los judíos incrédulos que al final terminaron quitándole la vida, lo mataron, él él acusó a sus asesinos de ser no solamente tercos, sino de haber resistido siempre al Espíritu Santo. Pueden chequear eso ahí en Hechos, capítulo 7, el versículo 51. Obviamente estamos hablando de un caso de incrédulos que se resistieron
se resistieron la obra del Espíritu Santo. Pero hablemos de un caso de un creyente en el Nuevo Testamento. Otro caso es el de Ananías y Zafiras, quienes tenían la tarea de agradar a Dios con una ofrenda, pero en vez de eso ellos decidieron hacer algo contrario. Y lo que decidieron fue mentirle al Espíritu Santo. Ellos sí fueron creyentes. Y ustedes saben cómo termina esa historia. Los que no la conocen, les invito a leer Hechos el capítulo 5. Entonces, hay personas que resisten la obra del Espíritu Santo y hay creyentes que también resisten el Espíritu Santo. Pero en cualquiera de los dos casos es una grave equivocación resistir esta ayuda, porque una es para convencernos seguramente para nuestra salvación y otra es para ayudarnos en nuestra salvación y nuestra santificación. Y por eso resulta tan beneficioso entender la obra del Espíritu Santo y ponernos en sus manos y dejar que Él abra con nosotros ese tarro que muchas veces está apretado y nosotros no tenemos las fuerzas para hacerlo. Piense por un momento cuál es su mayor debilidad. Tómese unos segundos y piense, ¿cuál es su mayor debilidad? Cuando hablo de debilidad no le estoy diciendo de cosas que usted no es capaz de hacer, no. Cuando hablo de debilidad es algo que a usted le cuesta hacer, ¿sí? Esas son nuestras debilidades. Porque Dios nos ha pedido cosas que todos estamos capacitados a hacer. Y claro, si tenemos su espíritu, suena mucho más obvio también. Pero ¿cuál es su mayor debilidad? De pronto, no sé, orar, ir a la iglesia, crecer en su santificación, tener algunos hábitos piadosos, ser generoso, eh, ser hospedador, ser amable, mostrar amor a los demás, perdonar. ¿Cuál es su mayor debilidad? En cualquiera de nuestras debilidades necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En esta pandemia por la que estamos todavía atravesando, y estamos orando que termine pronto, no solo muestra la fragilidad o lo frágiles que somos físicamente, sino también espiritualmente. Al comenzar esta pandemia nos sorprendió ver o escuchar los informes de quienes estábamos visitando y animando a nuestros hermanos. Realmente ellos eran quienes nos estaban animando, porque en cada caso, en cada casa escuchábamos que ellos estaban orando, compartiendo la palabra en familia, estaban teniendo más tiempo de lectura en la palabra, etcétera. Pero para ser honesto con ustedes, eso ha cambiado. Los ánimos han decaído. Y claro, uno puede pensar que eso fue una respuesta emocional. Pero hoy el parte no es tan alentador. Vemos hermanos que han caído a causa de sus debilidades, que hoy están sufriendo las consecuencias, porque quizás simplemente se dejaron llevar de las circunstancias y descuidaron algunas cosas importantes, especialmente la ayuda y la dependencia de Dios y de su Espíritu. Hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu para combatir cualquier lucha, por grande que parezca. Ahora, si nosotros nos resistimos a esta ayuda, hermanos, seguramente vamos a estar muy pronto en problemas. Por eso tenemos que ver la ayuda del Espíritu Santo como la ayuda de nuestro mejor amigo. Cuando Jesús, antes de irse, él habló de preparar un lugar, pero también habló de dejarnos un consolador, el Paracletos. Y cuando él decía esto, realmente se estaba refiriendo a todos los beneficios que teníamos en el Espíritu Santo, porque era necesario que él se fuera para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Pero creo que nosotros no hemos entendido eso. No hemos entendido cómo tener una relación, permítame usar esta palabra, una triple relación con Dios. Porque si es bien cierto que hablamos de Jesucristo y de Dios Padre, también tenemos una relación con ellos, pero es igual de cierto que necesitamos tener una relación con su Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos. Y la doctrina del Espíritu Santo es muy amplia y me daría mucho gozo que después de esta predicación algunos de ustedes se tomaran muy en serio este mensaje para estudiar a fondo esta doctrina. Porque tiene que ver no solamente con lo que el Espíritu hace, sino dentro de nosotros, sino cómo Él nos usa a nosotros para exaltar la gloria de Dios.
cuando Dios nos ha dado dones y a través de esos dones Él edifica su iglesia. Y todo eso tiene que ver con su Espíritu. Veamos la segunda forma en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Sigamos leyendo la segunda parte del versículo 26 y terminemos con el versículo 27. Después de donde dice debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos ahí claramente que Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero antes de decir eso dice que el Espíritu Santo, escuchen bien la segunda línea, dice, ¿qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aquí viene la segunda cosa en la que el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo está dispuesto a orar con nosotros. No dije por nosotros, sino con nosotros. Pablo parece revelar una de las razones por las que somos débiles en muchas de las cosas que ya mencionamos en este mismo versículo, al decir que no sabemos orar. Permítame leer esta misma parte del versículo 26 desde la traducción de la Biblia de las Américas. Porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esta versión dice con más claridad que no sabemos orar como deberíamos orar. Y lo interesante de esta afirmación es que Pablo se incluye entre los que no saben orar. Ahora, si Pablo está diciendo que no saben orar, usted y yo sabremos orar. Porque orar no es simplemente abrir nuestra boca y ser muy elocuentes al usar palabras celestiales que suenen muy espirituales, que rimen. No, no es eso. En verdad tenemos que alinear nuestra oración con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios que ha sido revelada en la palabra de Dios. Pero Pablo se consideraba una persona que necesitaba aprender todavía a orar. Por eso él se incluye. Ahora, lo que él está haciendo es reconocer que sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones no son alineadas a la voluntad de Dios. Y Pablo sabía eso por su propia experiencia. Seguramente él aprendió esto. Si quiere saber si el Espíritu Santo intercede en el momento que usted ora, le hago esta pregunta. ¿Usted pediría algo en su oración que Jesús nunca pediría? Porque si nuestras oraciones son correctas y el Espíritu Santo intercede con nuestra oración, esa oración tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Entonces mi pregunta es si su oración es la oración que haría Jesús. Y es muy bonito leer las oraciones de Jesús. Usted puede ir a la Biblia y leer las muchas oraciones que hay, no solo el Padre Nuestro, y darse cuenta si sus oraciones son similares a las de Jesús. En las oraciones de Jesús aprendemos que es legítimo orar por sustento. El pan nuestro, dánoslo cada día. Orar para que no entremos en tentación, también lo enseña Jesús en sus oraciones. Hay muchas cosas que podemos aprender en las oraciones de Jesús, pero hemos alejado tanto nuestra oración de las oraciones no solamente de Jesús, sino de Pablo y de muchos otros santos que podríamos aprender tantas cosas de Dios, del Espíritu, del Dios Trino que tenemos. Y por eso es importante que cada vez que oremos, ojalá que empapemos primero nuestra oración de la palabra de Dios. Cuando estamos orando en un grupo, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero cuando estamos orando en un grupo que hay varias personas, por lo menos así lo hacemos en nuestra iglesia, o lo hacíamos cuando nos permitían reunirnos, a mí me gustaba escuchar esos gemidos. El no son palabras precisamente, pero nos ayudan a saber que esas personas que están gimiendo están con nosotros en la oración. Y de alguna forma afirman que lo que nosotros estamos diciendo, ellos también lo afirman, lo confirman con sus gemidos. Y es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo mira nuestra oración y la confirma a Dios cuando estamos orando.
Entonces los gemidos del Espíritu Santo legitiman nuestras peticiones a Dios porque son del Espíritu de Dios a Dios. Es decir, es como si Dios estuviera orando o intercediendo por nosotros, orando a Dios, ¿sí? De una de las personas de la Trinidad a otra persona de la Trinidad. Eso puede ser confuso, pero es así. La razón por la que debemos orar no solamente es porque recibimos lo que estamos, o por recibir lo que estamos pidiendo. No, muchos piensan que de eso se trata la oración, de una larga lista de peticiones. Y es mucho más que eso. Si miramos en Juan el capítulo 14, el versículo 13 dice de esta forma: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Hasta ahí suena fenomenal lo que dice Juan en este evangelio. Pero miren cómo termina el versículo. Dice: lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Realmente la razón principal por la que debemos orar es para que a través de lo que estamos pidiendo en nuestra oración, el Hijo sea glorificado. Esa es la razón. Y nosotros no pedimos eso normalmente, o yo no lo escucho tan frecuentemente como quisiera. Escuchar a un creyente orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude para que glorifiquemos al Padre con lo que estamos pidiendo. Solo queremos que Él cumpla nuestros propósitos, que Él cumpla nuestras peticiones. Escuchen lo que dice John Piper acerca de esto. A mí me gustan mucho sus comentarios. Miren lo que él dice. Dios obtiene la gloria porque Dios, el Espíritu, es el que produce esos gemidos en nosotros. Dios obtiene la gloria porque Dios el Padre es quien escucha y ejecuta lo que el Espíritu pide. Dios obtiene la gloria porque Dios el Hijo compró para los pecadores todas las bendiciones que reciben. Dios obtiene la gloria porque nuestros corazones se convierten en el teatro de esa actividad divina. ¿Escucharon eso? Dios es quien recibe la gloria. Y al final le damos gracias y alabamos a Dios por esas verdades. Él es quien obtiene la gloria de estas cosas. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento el Espíritu era o fue dado a los hombres de forma pasajera para hacer tareas específicas, ahora nosotros recibimos el Espíritu de forma permanente para hacer una tarea de glorificar al Hijo a través del Espíritu en las oraciones. Qué equivocados estamos acerca de la oración, ¿verdad? Porque cuando se nos invita a orar y se nos empuja a orar, es con un carácter de urgencia por la circunstancia, por lo que está ocurriendo de momento. Y no quiero dar la idea de que no debemos orar por eso. Ya dije que es legítimo orar por esas circunstancias. Pero lo que tenemos que buscar en la oración es que Dios sea glorificado a través de lo que sale de nuestro corazón, a través de nuestros labios, para la gloria de Dios Padre y de su Hijo Cristo. No podemos buscar nuestra propia gloria en la oración, porque entonces ya has recibido tu respuesta en la oración. Del mismo modo que el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento está haciendo una obra para que nosotros glorifiquemos al Hijo. Una comparación práctica, aunque un tanto de pronto absurda por la misma comparación que voy a hacer, es como si el Espíritu Santo fuera nuestro Wi-Fi de la época. No se ve, ¿cierto? Pero sentimos cuando Él no está, ¿sí? Ya cuando no tenemos Wi-Fi, eso cambia incluso nuestro estado anímico. Aunque no lo vemos, es muy poderoso y permite de alguna forma mantenernos conectados inalámbricamente a su espíritu de forma remota, así como lo hace el Wi-Fi con el Internet. Y sin esta señal, algunas cosas no son capaces de ocurrir. Eso es lo que quiero que entiendan, que a través del Espíritu Santo necesitamos su cooperación para que algunas cosas en la intercesión, en la oración, realmente ocurran, no solamente a favor nuestro, sino para la gloria suya.
Eso es lo que nosotros como creyentes debemos apuntar. En resumen, podríamos decir que lo que Pablo nos pide que hagamos en el capítulo 8, hablando del poder y de las obras del Espíritu Santo, es que en realidad nosotros, quienes somos la morada del Espíritu Santo, lo dejemos habitar a Él plenamente en nosotros. Acompáñenme un momentico a Efesios capítulo 5. Mire el capítulo 5 de Efesios. Es un versículo que ustedes conocen bien, el versículo 18. Pablo nuevamente hablando, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, Pablo hace una invitación en este capítulo, en el capítulo 5, ¿cierto? Cuando está hablando de cómo debe andar el cristiano. Y pone como meta que los cristianos estemos bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa realmente que estemos bajo el control del Espíritu Santo? La idea es que si Él es, o más bien, si nosotros somos el templo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ser nuestro huésped. Y el huésped controle toda la casa en la que Él habita. Porque de lo contrario, entonces, la casa es la que controla al huésped, o sea, la carne es la que va a dominar y no el huésped que habita ese templo. Por eso es que Pablo habla en este capítulo, en el capítulo 8, con mucha vehemencia acerca de lo que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. Regresemos una vez más ahí al capítulo 8. Y dice el versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios es quien escudriña el corazón y Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Nosotros no medimos las intenciones de nuestras oraciones. Santiago dice que pedimos y pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites, placeres. Estamos errados en cuanto a nuestra oración y por eso debemos depender del Espíritu Santo para orar. ¿Saben cuántas personas o con cuántas personas hablo a la semana que me piden orar por ellos? Y algunos de ellos son muy honestos al decir que ellos no son capaces de orar por ellos mismos, porque saben que sus oraciones han sido tan empañadas por los problemas, los afanes, las luchas que están viviendo, que son incapaces de elevar una oración a Dios. Ahora, quiero decirles a ustedes algo. Si esta es tu lucha de la oración, yo te invito a que no ores solo. Ora pidiéndole a Dios la presencia del Espíritu Santo para que Él te ayude en tus debilidades. Y si una debilidad tuya es la falta de orar o la pobreza de tu oración, ejercítate en esta piedad de la oración. Entonces disfrutarás y gozarás ese tiempo de oración como nunca. Pero no lo puedes hacer solo. No lo sigas intentando solo. Debes depender del Espíritu Santo, porque es Él el que escudriña las intenciones del corazón. Ahora, es tan maravilloso que las oraciones que el Espíritu Santo lleva a Dios no son las que le conviene a Él, sino las que están conforme a su voluntad. Porque Él dice ahí, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nada de lo que nosotros digamos en realidad va a llegar a oídos de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Pero cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, hermanos, les voy a decir que ninguna oración, ninguna petición va a quedar sin respuesta. Y entonces, no solamente tendremos mucho más ánimo de orar, sino mucho más deseo de glorificar a Dios y de vivir esta vida que tenemos, aún con sus luchas,
dependiendo del Espíritu Santo, de su control, para que Él sea glorificado. ¿Cómo empieza todo esto? Muchas personas tienen que entender que somos débiles y reconocer esto no es fácil. Y la primera debilidad que debemos entender sin ser creyentes es que somos incapaces de acercarnos a Dios si Él no nos da su espíritu para hacerlo. Y esto ocurre cuando usted entiende la vida de Cristo, sus enseñanzas, cuando usted entiende la razón por la que Él vivió, murió y resucitó por usted. En este momento, cuando usted entiende ese mensaje, el mensaje de la cruz, entonces usted recibe el Espíritu de Dios para que usted empiece a vivir bajo el poder del Espíritu de Dios y para la gloria de Dios. Y yo le pregunto, ¿ya ocurrió esto en su vida? Y si no, le hago la misma invitación. No resista el Espíritu de Dios. Acuda a Él. Permita que Él obre hoy en su vida. No solamente para que Él lo ayude en sus debilidades, no solamente para que Él lo ayude a orar como conviene, sino para que usted haya encontrado el regalo más preciado que el ser humano puede encontrar, que es la salvación eterna en Cristo Jesús. Mi amigo, le invito a que oremos. Reciba a Cristo. No atarde este momento. Reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Padre, te damos gracias esta mañana. Tú eres bueno con nosotros, Señor, y es tu Espíritu quien convence a cada uno, Señor, del pecado, del juicio y la verdad. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo intervenga en este momento en las personas que están escuchando este mensaje y algunos no son creyentes, no son tus hijos, no han entregado ni han creído en tu Hijo Jesucristo. Hoy convéncelos, Señor, de la urgencia de este mensaje para que ellos hoy reconozcan que tú eres el Hijo de Dios, quien vivió y murió para darles vida eterna. Y recíbelos hoy como tus hijos. Señor, de la misma forma quiero pedirte por muchos de nuestros hermanos que están luchando con sus deseos, con sus debilidades. Y yo te suplico, Señor, que hoy muchos de ellos sean animados a entender el gran privilegio, el regalo eterno que tenemos y la cooperación que tenemos de ti misma, Señor, al darnos tu espíritu para poder apoyarnos en él y vivir en este mundo para darte la gloria a ti de los frutos que él haga en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, por quienes lo escuchan. Te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amigos, muchas gracias por compartir esta mañana este tiempo con nosotros, por seguirnos. Por favor, no olvide suscribirse en el canal si no lo ha hecho. Compártalo con otra persona. Es un buen tiempo para usar las redes sociales y seguir extendiendo la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos, disfruten esta tarde y feliz Día del Padre a todos. Hasta pronto.